Iba a traer el silbato y se me ha olvidado el silbato, porque los contertulios que hoy les acompañan en la gran tertulia de la economía han dicho: tira la pelota y nosotros ya vamos manejando el balón. Eso han dicho Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial, Comillas y CADE. Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, porque he venido con la moto a 17 grados. Frío, un poquito frío, existe, pero llevamos semanas, por no decir meses, que no hay manera de bajar de los 20 grados. La China Midea está acelerando el envío de aires acondicionados a Europa por la ola de calor, no solo España, sino sobre todo en países como Francia, ¿no? Sí, es lo que dicen, que en lugar de invertir ya en data centers hay que invertir en aire acondicionado, que parece que hay bastante presente y ni siquiera futuro. Oiga, pero ya que dice lo de los data centers, ¿usted ha escuchado que el data center de Meta en Luisiana va a equivaler a 5 Central Parks? 5. Central Park, ¿en tamaño? En tamaño. Sí, yo soy de los que sí que creo que hay, no sé si la palabra es burbuja bursátil, pero sí que una burbuja en el sentido que ahora todo el mundo queremos más grande, más data center, más cantidad, por si acaso, ¿no? Pero de alguna manera creo que no se va a poder incluso conectar todo lo que se construya cuando se construya, ¿no? Porque para que funcionen los data centers también tienen que funcionar las redes, ¿no? Todas las redes de interconexión eléctrica, y esas creo que están bastante mal en todos los países, especialmente en Estados Unidos. Es un placer saludar a Kamal Romero, consultora independiente de analítica de datos economía. Kamal, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien. Al igual que Rafa, agradeciendo un poco que la temperatura, al menos en la mañana, haya bajado algo, pero bueno, ahí vamos, es verano. Es verano y juega sí. España. Y Lamine Yamal es portada del Wall Street Journal en su versión online, ¿eh? ¿No? ¿Su cumpleaños? O... Bueno, será una mezcla, ¿no? Por los goles que está metiendo no es, ¿eh? Bueno, es que eso es lo que plantea el Wall Street Journal. Se suponía que era el Mundial de Lamine y eso no está sucediendo, y entonces ¿qué es lo que sucede y qué es lo que pasa, no? Ya. Fútbol son goles. Si no hay goles... Bueno, y dinero, ¿eh? No es el Mundial de las Estrellas. Y dinero. Todos están ahí metiendo goles, nos falta el nuestro. Sí, eso a lo mejor llega hoy. Yo estoy convencido que sí. Kamal, ¿usted cómo lo ve? Hombre, yo sí creo que el fútbol es más de goles, ¿no? Porque al final del día hay que crear las ocasiones, hay que hacer que el balón llegue a la otra parte del campo. Y es verdad que este ha sido el Mundial de las Estrellas. Yo creo que han destacado los que todos esperaban. Lamine es jovencísimo, le quedan varios mundiales. Y yo creo que el fútbol moderno también ha dado más valor a este tipo de jugadores. O sea, por ejemplo, hablamos fuera de antena de Cucurella, o sea, un jugador muy cotizado, buenísimo, que no se caracteriza por meter goles tampoco. Y un poco barriendo a casa, yo creo que este tipo de mundiales donde se gana por un gol, donde hay que pensar mucho y tal, son los que justamente le favorecen a España. O sea, que metan goles los otros, mientras que al final del día los partidos que hay que ganar se ganen. La prensa francesa dice hasta ahora que, no me acuerdo qué periódico estaba leyendo esta mañana, no era El Eco, pero decía que salimos como favoritos, creo que era Le Monde, que salimos como favoritos, mal asunto, ¿no? Cuando partimos como favoritos. No, yo creo que, mira, esto ha evolucionado en que no pasamos de octavos a que vamos a llegar a la final. O sea, yo creo que tiempo al tiempo, pero yo sí creo eso, ¿eh? Yo creo que al final del día equipos que han metido 5 goles en un partido en la fase de grupo ya no están. Y yo creo que este tipo de juego de ir calibrando y al final ganar, o sea, creo que importa es ganar, aunque sea por un gol, o sea, por más aburrido que suene, pero al final del día ese es el hecho. Lo que importa es ganar, meter más goles que el otro, como ha dicho otro por ahí, y ya está. O sea, yo creo que sencillamente hoy es una prueba dura, ¿eh? Hoy es una prueba dura, pero recordar que el portero no ha recibido un solo gol en todo el campeonato. Esa es la otra parte del juego, que no te metan goles. O sea, yo lo veo bastante bien, ¿eh? O sea, ¿Sí? No sé. Bueno, bien. Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Pues bien, con los calores del verano, bien. En el norte ya sabes que se vive de otra manera, afortunadamente. Cuando tenemos que bajarlos de provincias a Madrid, pues oye, pues pasamos estos calores que son tremendos, ¿no? De hecho, no entiendo por qué los data centers no los construyen en Galicia. Vamos. No, pues a nadie se le ha ocurrido eso. Nadie se lo ha ocurrido, pero no des ideas. Bueno. Porque sube la temperatura. Bueno. Y en el plano futbolístico es curioso, porque es el Día Nacional de Francia, creo, Sí, ¿no? sí. O sea, que hoy podemos pegarle una buena... 283 años, libertad, igualdad y fraternidad. Pues eso es un buen día, ¿no? Y sobre todo es un buen día para que un chico de 18 años, pues con la presión de un chico de 18 años, yo tengo uno de 15. Me imagino la presión que siente ese chico de 18 años para que
todo un país esté, todo un país que está dividido, por cierto, ¿no? Entre los que quieren que meta la 1000 y los que no quieren que meta la 1000. O sea, vamos a levantar la bandera. ¿Hay alguien que no quiere que meta? Yo creo que sí, vamos a levantar la bandera y vamos a bajarla, depende cómo. Sí, es cierto, totalmente cierto. Y son totalmente desafortunadas las declaraciones de los expresidentes. Yo creo que debían de estar callados todos, pero en todos los aspectos. Creo que tendrían que dedicarse al tercer sector, a hacer el bien por el mundo, la paz, buscar entretenimiento que les haga ser personas más normales, ¿no? Porque cada expresidente que habla es que de verdad que sube el pan, ¿eh? Yeah. Pues la verdad es que es una pena que enfrentemos el partido de hoy, ¿no? Que tampoco hay que darle más. Con futbolísticamente es el peor mundial que he visto en mi vida. Pero ¿usted no cree que si lo dices porque hay quien piensa que tiene razón? ¿Y el Real Madrid cuántos jugadores españoles tiene? Vale, venga, pues a ver si tenemos un artículo de Mariano Rajoy en el que haga esa reflexión. Señores, aquí tenemos un divorcio entre el petróleo y la bolsa. El petróleo ayer subió casi un 10%. La bolsa sigue a lo suyo en medio de las inversiones de inteligencia artificial. Y en casa España o en casa Europa, tenemos nuestros propios asuntos. Ustedes deciden. El Instituto de Estudios Económicos diciendo que cuidado con la posibilidad de elevar el IVA al 21% en hoteles y restaurantes, porque esto puede tocar y mucho a una industria que genera 13-14% de nuestro PIB. Junts dice que no va a apoyar hoy la senda de déficit para los presupuestos. Esto empaña todavía más el escenario económico y desde un punto de vista europeo, pues 10 países del viejo continente han anunciado la creación de una coalición antibalística, una coalición defensiva destinada a impulsar arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa. Es decir, más infraestructura de defensa, de tecnología, más dinero para una industria que está boyante. ¿Quién coge el balón? A ver, ¿quién empieza? Yo cojo el balón del 21%, en el sentido que no es tanto si es 21, si es 17 o es 25. Yo la pregunta que hago es, ¿hace falta más dinero público? O sea, ¿hace falta recaudar más? Claro, lo fácil es irte al sector que crece, que es el que tiene un impacto muy grande en las cuentas y subirle el tipo del IVA. A mí, yo voy a la pregunta básica, ¿es realmente hace falta subirlo? O sea, ¿hace falta más recursos o los que tenemos, de alguna manera, utilizarlos más? La semana pasada comentábamos que la recaudación este año estaba subiendo un 20% la recaudación. O sea, un 20%, es que hablaba un 20%. O sea, ¿a quién le suben el sueldo un 20%? O sea, casi un 2% encima con la inflación que hay. Entonces, yo básicamente la pregunta que haría es que ¿por qué hay que subir la presión impositiva? ¿Que por qué? O sea, yo creo que no hace falta. Yo creo que ya al nivel que estamos y con el empuje que hemos tenido de los fondos europeos, es un momento de estabilizar las cuentas públicas y todo el mundo lo llevamos hablando años. No solo es España, sino cómo están las cuentas públicas, cómo viene, digamos, los compromisos que tenemos los gobiernos, especialmente de Europa, respecto al estado del bienestar, y sabemos que tenemos que hacer un tipo de ajuste. Entonces yo ahora mismo no hablaría de incrementar los impuestos, sino cómo, de alguna manera, utilizamos los recursos que ya tenemos. Sí, yo en línea con Rafa, yo me voy a un paso más atrás, ¿no? Que es el diseño del sistema fiscal. Algo que la OECD, el Fondo Monetario, la Comisión Europea nos ha repetido, ya no con tanta insistencia, pero hubo un momento en que lo repetían bastante, era el tema de la simplificación del IVA, ¿no? La Autoridad de Hacienda Pública lo que nos dice es que lo más eficiente y lo más justo, si tomamos la base del ingreso, no el consumo, es tener poquísimos tipos de IVA, uno solo si es posible, con unas cuantas exenciones puntuales. Ese no es el caso de España, ¿no? España es uno de los países de la Unión que más tipos distintos de IVA tiene, que más exenciones tiene, que más tipos súper reducidos tiene. Y entonces yo creo que es una cuestión de, como bien ha dicho Rafa, no tanto por qué el turismo o por qué otros sectores, sino qué hacemos con el IVA en general, ¿no? Yo creo que a mí, esto lo comenté un poco en mi última participación en esta tertulia, a mí este tipo de cosas de no, hay que hacer una reglamentación particular para, vale, ¿y el mercado de trabajo qué? Hay que hacer un impuesto particular para, vale, ¿y el sistema fiscal qué? Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que verla de manera más global. Luego, aquí un poco también hay que ser un poco más técnico, ¿no? O sea, ¿cuál es la elasticidad a precio del turismo si se aumenta el IVA
del 21%. Yo estuve en Grecia, creo que fue en el 2012-2013, y me pareció todo baratísimo. Cuando me llegaba la cuenta el IVA era 25%, porque era justamente después de los programas de ajuste, etcétera, que se empezaron a pagar para ir a ciertos monumentos que entraran gratuitos y tal, y el turismo no sufrió por eso. Entonces yo creo que el turismo son más cosas. El turismo es que ofrezcas un servicio decente, el turismo que tengas acceso a servicios, el turismo que tengas una red de transporte que te lleva a los sitios, el turismo es que ofrezcas servicios, ¿no? París es una de las ciudades más visitadas del mundo. ¿París es barato? No. Entonces yo creo que este tipo de cosas también hay que analizarlo de manera más global. Yo entiendo, si yo soy hostelero, si yo soy alguien de una empresa de turismo, que mi labor es decir no porque esto puede afectar mi actividad. Y puede tener razón, yo no digo que no, pero yo creo que este tipo de cosas habría que verla de un punto de vista más global, y repitiendo lo que dice Rafa, yo creo que habría que empezar la primera pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué el turismo? ¿Y por qué no el automóvil? ¿Y por qué no repensamos esto en global? Y ya ahora, yo creo que las consecuencias particulares que pueda tener, yo creo que hay que cuantificarlas un poco más, ¿no? Y en este sentido yo creo que, un poco repitiendo la discusión de la semana pasada del absentismo, yo creo que aquí los sectores involucrados y los que quieren defender tienen que hacer un mayor esfuerzo en proporcionar datos concretos. Al final, yo creo que no podemos seguir exprimiendo, ¿no?, a los mismos de siempre. Un sector que, si no me equivoco, es el 14% del PIB de nuestro país. Parece que es el sector más fácil, ¿no?, para subirle el IVA y, por lo tanto, para tener mayor recaudación del Estado. Al final, parece que determinados sectores son meramente recaudadores de impuestos para el Estado. Y esto es lo que sucede. Ha pasado con los carburantes. Es decir, hemos tenido una crisis, que seguimos teniendo una crisis con los carburantes. El gobierno ha hecho el esfuerzo de bajar los precios haciendo un ajuste bonificado. Sin embargo, seguimos pagando el mismo IVA. Recauda más el Estado porque tiene un IVA más alto, y que por lo tanto al final aquí detrás de todo esto, que es, bueno, pues es un mero hecho de recaudación, no de la redistribución del gasto que se hace. Y yo creo que sí tiene que haber una confluencia y tiene que haber un equilibrio entre lo que se recauda, cómo se recauda, sobre todo hacer darle una pensada fiscalmente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un impuesto de sociedades, todo lo que tiene que ver con las grandes empresas. Al final, el impuesto de sociedades apenas llega a un 7 de los beneficios de las grandes sociedades, mientras alguien que está en IRPF está por encima del 35, que no tiene sentido ninguno. Y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer un análisis sobre eso, no un análisis simplemente en el que un sector que recauda porque factura tiene que ser gravado con más IVA simplemente porque factura más, no por otra cuestión. Imagínate lo que sería subirle el IVA a los medicamentos, por ejemplo, que los pagamos todos a escote, da igual. Que la persona pensionista que tenga la pensión máxima o la persona pensionista que tenga una pensión que apenas le da para vivir, para comer. Imaginémonos si esto pasa en ese sector, ¿no? En fin, hay determinadas cuestiones que son más y que obedecen más a otros intereses que a los intereses propios de los ciudadanos. Esto es lo que realmente, desde luego, a nosotros nos preocupa, y hay que hacer una pensada de verdad, redefinir el sistema fiscal. Esto me lleva a colación a, bueno, que todo el mundo se rasga las vestiduras con el tema del IVA de franquicia. España es que tiene un modelo de IVA solamente para los pequeños negocios, 3 IVAs distintos en modelos de negocios que son exactamente iguales. Es impensable, y queremos poner un IVA de franquicia más, o sea, el 4º modelo. Pues yo creo que es algo que desde luego tenemos que mirarlo. Por cierto, España ha sido multada ya 35.000 euros diarios por no aplicar el IVA de franquicia. Bueno, son cosas incomprensibles de Europa, que al final nos llevan a pensar en que cómo se están haciendo las cosas en Europa y cómo se están abordando determinados temas en Europa, ¿no? Bueno, y cómo se abordan en España también, ¿no? Porque hay cuestiones que ustedes ponen, sí, una la traslación, pero otra la cuestión de una reforma fiscal de la que hace cuántos años que venimos hablando, de la famosa reforma fiscal y cómo se plantea la situación en España. Es verdad, Kamal, que se ha bajado el suflé del absentismo, ¿no? Fue muy intenso durante la semana pasada, además nos cogió en pleno verano. Lo que
que me llama la atención es que esta semana, y sí que les pediría un comentario al respecto, la negociación que está realizando con los sindicatos Banco Santander, con el plan de prejubilaciones, y parece que hay un acuerdo para pagar hasta el 95% de la pensión hasta los 63 años. Bueno, la banca siempre ha venido acompañada de crónicas de prejubilaciones, ¿no? Pero llama la atención que se esté cuestionando el absentismo, cómo nos tenemos que poner las pilas, cómo la presidenta de Santander, Ana Botín, nos dice cómo tiene que funcionar el mundo y cómo tenemos que trabajar, que se nos diga que tenemos que trabajar más años. En Alemania ya saben que están barajando la edad de los 70 años, pero siguen las prejubilaciones en la banca. ¿Por qué la banca no trabaja de otra manera para no tener que prejubilar? No sé, ¿eh? Pregunto. No, porque han tenido 30 años o 40 para repensar su modelo y no tener Laura, que llegar a las prejubilaciones. A mí me gustaría ser empleado de banca. O sea, esto es como todo. O sea, ¿por qué los funcionarios son funcionarios y tienen ya sueldo de por vida? Que para mí es un tema que viene con la inteligencia artificial, ¿no? Que se supone que va a ayudarnos a ser más eficientes, no va a ser al sector público, porque a ver qué hacemos con todos los funcionarios. Entonces, en el caso de la banca o las telecomunicaciones o en general las grandes empresas, pues han tenido siempre unas situaciones en las que le han favorecido, yo tampoco entiendo por qué, esas ventajas fiscales para poder jubilar a gente que en teoría puede ser mucho más productiva todavía en el tiempo, que de hecho lo hace, porque mucha gente se prejubila y luego sigue trabajando por otro lado. O sea, que por eso digo que a mí me gustaría ser empleado de banca o de Teleco, que de hecho lo fui, porque bueno, si te dan esas circunstancias, entonces la pregunta también es, bueno, no nos gusta porque a lo mejor no estamos dentro, pero ¿tú sabías que eso era así, Laura, o no? O sea, todos sabemos que en el sector de la banca tienen unas condiciones, o lo han tenido siempre, que nadie es capaz de poner el cascabel al gato. Dices de una reforma fiscal, si llevamos sin presupuestos 4 años. O sea, vamos a hacer reforma fiscal si ni siquiera tenemos presupuestos, o sea, no tenemos acuerdo ni para hacer presupuestos. O sea, yo a lo que voy con el tema de la banca, que ya me gustaría a mí que no fuera así, porque creo que no es bueno, primero para las personas, porque muchos todavía dan mucho que sí. Segundo, creo que es injusto respecto al resto, porque que haya unas ventajas fiscales. Pero es la realidad, lo sabíamos todo. Entonces hay gente que dice, no, yo... funcionario, no, ojo, qué suerte que tienes funcionario. Bueno, suerte, tú has podido ser funcionario, te has arriesgado a hacer unas oposiciones y hay gente que las intenta y no las saca también, ¿eh? O sea, es que esto de que qué suerte tienes, bueno, la suerte, vete diciendo tú en tu vida por dónde vas. No, fíjese, yo no he usado la palabra suerte, ¿eh? Ni querría ser empleada de banca prejubilada, pero no, ya porque como me lo ha dicho sí, ustedes sí. No, pero es como concepto. Yo se lo planteo a ustedes como concepto, que como país, como concepto, el concepto de qué bien, yo quiero ser trabajador de banca porque a los 53 me voy a casa con un porcentaje altísimo del sueldo y además me puedo dedicar a otra cosa. Como concepto de país... Pero el concepto es el que ocurre ahora con todos los chavales, que yo estoy en una universidad, muchos quieren ser funcionarios. Hoy... en España la gente quiere ser más funcionaria, por supuesto, que emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque se ve lo que hay y dice, Rafa, los funcionarios de ahora no son los chavales de 19 años. España tiene 3,5 millones de funcionarios que son los que tienen su edad y la mía. Entonces no le echemos la culpa de que quieren ser funcionarios a los de 19, que son los 3 millones y pico que ahora son funcionarios. Quiero decir que la culpa no la tienen los jóvenes. No estoy hablando de la cantidad, yo estoy hablando de la vocación. Hombre, ahora mismo un montón, pero muchísima gente... Si ven esto, claro que quieren ser funcionarios y empleados de banca los jóvenes. Pues claro, si este es el ejemplo... La diferencia entre... No, digo yo, o sea... Si me permitís meterme en la conversación, el problema lo tienen los que entran en banca ahora. Sí. Es decir, las incorporaciones de personas jóvenes en banca, que están, sobrecualificados y están vendiendo baterías de cocina. No nos olvidemos. Y están vendiendo planes de seguros. Y están vendiendo planes de pensiones. Cualquier cosa menos el negocio de la banca. Por cierto, llama mucho la atención que tengamos en un andamio a un albañil, que tengamos haciendo un trabajo a un taxista con 68, 70 años, después de toda una vida currando. Llama mucho la atención que tengamos a personas que tienen verdaderas dificultades para poder seguir trabajando y queramos subir la edad de jubilación a los 70 y resulta que a los privilegiados
privilegiados, les demos una jubilación anticipada que la pagamos todos, no solamente la paga la banca, es decir, la pagamos porque van a subir las comisiones, porque han ganado mucho más dinero con las comisiones, y eso lo pagamos nosotros. Pero no solamente eso, sino que además los últimos años se van al subsidio por desempleo, y luego tienen una base de cotización muy superior a la media de los demás. Y luego, aún por encima, hay una reincorporación de las personas que salen de la banca al mercado de trabajo por cuenta propia, seniors, que tienen una ventaja competitiva tremenda, tapando los huecos a los que vienen por atrás, que son jóvenes. Es decir, la incorporación de personas mayores. Esto está sucediendo en el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Incorporación de personas con más de 60 años ha subido un 30% solamente en los 2 últimos años. Curiosamente, todos cualificaciones de alto nivel que proceden de trabajos bien remunerados. Ya me gustaría a mí que mi padre fuera un prejubilado de Telefónica. En aquel entonces, nos acordamos, ¿no? Sí. Cuando decían que los de Telefónica con 58 años iban a la calle y que, vamos, que iban bien y acaba pagados. de hacer otra Telefónica también. A eso me refiero. Sí, porque yo decía la banca, pero es verdad que son las que son las y hablan 52, que comentabas tú antes, Eduardo. 54. Sí, yo tengo dos amigos que con 54 me dicen, es que para el año que viene, ¿cómo que claro. ¿De qué me estás hablando? Que yo quiero apuntarme a esto. Kamal. Sí. Hombre, aquí, de acuerdo con lo que ha dicho Rafa, no es la banca, son las grandes empresas que se pueden permitir esto. Como ya había mencionado, o sea, yo creo que el caso, para gente de nuestra edad, el caso más sonado es el de Telefónica hace muchos años, ¿no? Que uno veía así como con ojos de envidia, yo cuando tenga 50 y poco años quiero ser esa persona, etcétera. No, que éramos relativamente jóvenes en aquel entonces. Y, no, a ver, aquí hay una cosa, aquí yo creo que hay que empezar por cuál es la motivación. La motivación es ahorrarse costes, ya está. Claro. O sea, ya está. O sea, la empresa hace esto reducir porque costes. se ahorra un coste e incrementa su beneficio. Y lo hace porque puede hacerlo, ¿no? Eduardo le explicará mejor que empresas pequeñas no pueden hacer eso en la vida, porque no tienen la capacidad financiera. Y las americanas lo hacen. Después de tantas contrataciones hay mega despidos, mega olas de despido. El otro día Microsoft anunciaba el 2%. Bueno, ¿no? pero eso es otra cosa. Una cosa son despidos y otra cosa es que tú prejubiles a un montón de gente que aún está bien, en edad laboral. Y luego también, hombre, yo quiero un poco mostrar la otra cara del asunto, ¿no? Una prejubilación a los 54 años que hemos dicho. Aquí hay que sacar la cuenta, ¿eh? ¿Qué es mejor? ¿Que te prejubiles ahora con lo que te están dando, que suena muy atractivo, o el valor actual de que te quedes en tu cargo hasta que te jubiles? Y entonces, si la empresa se ahorra dinero haciendo esto, es porque ese valor actual es superior al de jubilarte hoy día. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo que, yo no sé, quizás por cómo soy yo, pero yo no veo una ventaja prejubilarte a los 55 años. Yo veo que allí con hijos en edades complicadas y demás, o sea que... No, a mí lo que me choca, Kamal, ya que el otro día estábamos hablando y usted en esta mesa hacía un alegato pidiendo datos con el tema del absentismo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se puso encima del debate económico en este país la semana pasada fue cuando se apuntaba a los jóvenes y al absentismo de los jóvenes, porque en porcentaje ha crecido mucho, es la cultura del trabajo. Falta la cultura del trabajo, del mérito. Y entonces yo me planteo, hombre, ¿quién se quiere prejubilar? ¿Dónde está la cultura del trabajo? Lo digo en el sentido, además, Rafa, en ese sentido de, ¿usamos o no usamos ¿Pero el qué es la mismo cultura baremo? del esfuerzo? No, se hablaba de la cultura del trabajo, que los jóvenes le dan prioridad a las vacaciones, le dan la prioridad a qué condiciones laborales me das, pero en puestos y pero la cultura del trabajo se traslada a la jerga cotidiana, a la cultura del esfuerzo. O sea, a mí me parece que es absolutamente equivocada ese razonamiento. ¿La cultura del esfuerzo de qué? O sea, una persona para poder vivir dignamente tiene que trabajar 14 horas al día. O sea, mi hija, que es autónoma, 30 años, que tiene una clínica, que trabaja 10 horas al día, me dicen que no se esfuerza. Bueno, pero la cuestión del absentismo que se ligaba la semana pasada era, pues al final los jóvenes no tienen la misma cultura del trabajo y entonces un día no aparecen a trabajar y otro... No, bueno, este tema era un tema caliente la semana pasada, ¿no? Entonces, es que confundir bajas laborales, confundir bajas laborales con descansos pactados en los convenios, mezclarlo todo al final, el resultado que es que el que lo dijo, en fin, le han llovido por todos los lados. Hasta la propia Unión Europea le ha pegado un revolcón de los históricos, ¿eh?
Yo creo que, o sea, ahí hubo un error en identificar que es absentismo y que son bajas laborales, eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que, hablando ahora la parte de los jóvenes, ¿no? Antes de ayer había un artículo en el Financial Times, que no es una revista de barrio, en el que se daban datos, Kamal, de las bajas por salud mental y toda la presión que hay respecto a lo que se espera de una persona joven de la vida, ¿no? Y entonces, con el tema de las redes sociales, había datos donde habían incrementado las bajas por salud mental en aquellos segmentos de la población mucho más jóvenes. Y al mismo tiempo daban por el tema político, si eras de izquierdas o eras de derechas. Y básicamente toda la subida de las bajas laborales, y el Financial Times, estaban concentradas en la gente joven progresista, en el sentido. Pero no es por culpa suya, sino que la sociedad, y a través de las redes sociales, te exige, ¿no?, cumplir una serie de hitos cuando tienes una cierta edad tan joven, que como no lo consigues, es lógico y tienes un problema de salud mental. O sea, que la tienes. Que hay frustración. Pero la tienes porque efectivamente lo que se le pide ahora a un joven, lo que se le exige en tiempo real, realmente le impacta. Y entonces tienes esa baja. Entonces, a lo mejor hay que ir a la causa, lo mismo. O sea, creo que la sociedad no estamos dándole ese contexto que comentabas, Eduardo, de qué es lo que debe tener un chaval, esa cultura del esfuerzo, del trabajo, o para mí, es inversión. O sea, al final, yo tengo mucha gente joven que me pregunta, oye, Rafa, ¿tú qué opinas de esa oferta y tal? Y cuando me dicen, y no voy a dar nombres de empresas, digo, ¿pero tú te quieres jubilar ya, antes de empezar? Porque cuando vas a cierto tipo de empresas, efectivamente, luego lo mismo, te jubilan a los 50 años y ya veremos y tal, pero ¿realmente eso es lo que quieres de tu vida? Entonces, hay gente que sí, hay gente que quiere ciertas cosas. Nos vamos ya, así que 10 segunditos. Con respecto al tema de la siniestralidad, las bajas y demás, tenemos un problema grave en este país con las enfermedades de tipo psicosocial. Es un problema que nos viene, nos va a golpear de lleno, nos va a dar de golpe, y nadie reflexiona sobre un problema tan grave como el que tenemos encima de la mesa. Va a ser tremendo. Solo una pequeña cosa. Yo creo que me estoy percatando en los últimos meses, años, que problemas complejos que tienen muchísimas aristas lo estamos reduciendo a un problema de enfrentamiento intergeneracional. Y no todo es enfrentamiento intergeneracional. Hay cosas que hay que resolver, el mundo cambia, las instituciones tienen que adaptarse, y yo creo que hay mucha más historia más allá de eso. Solamente una cosa, y sí tengo que meterla. Decir que los médicos dan bajas por darla es llamarla a un médico prevaricador. Cuidado con el lenguaje que utilizamos. ¿Y dónde están los sindicatos médicos facultativos que tendrían que estar defendiendo a su colectivo? Pues yo solo espero que la cultura del esfuerzo acompañe a Lamine Yamal hoy, que no haya absentismo y que lo ponga el entrenador, si es que considera que lo tiene que poner, y si no que ponga a Borja, otro. que ponga a Borja ya de una vez, Ya, si quiere ganar ¿verdad? el Mundial, por Dios. A Borja. Yo creo que hoy Borja nos podría meter un coliño. Yo pienso que Borja hoy va a Más fácil ser... llamar a Infantino y lo arreglamos antes. Oiga, señores, muchísimas gracias por entrar al trapo de los debates, de las cuestiones que están ahí. La verdad que les iba a hablar de las exportaciones de China que inundan el mercado, pero a pie de calle, claro, pues el IVA, ¿no? Y ustedes aportaban, ¿es elástica, es inelástica la demanda, ¿no? En el caso del turismo, si subiera el IVA, o la reforma fiscal, o el absentismo, o la cultura de los jóvenes del trabajo y las prejubilaciones de las grandes empresas, son asuntos que están en el día a día de nuestra economía. Así que les agradezco su reflexión. Que tengan un buen día y que gane España. Que gane España, sin Que dudarlo. gane España, que golee España. Eso, cómo me gusta. 2-4, Yo he puesto 2-4. yo he puesto 2-4 en la Claro, porra te de lo la he oído, radio. te lo he oído, por eso ¿Y que tú qué has me- puesto? ¿Y tú qué has puesto? Ahora 2-4. Si tú eres vale. la que sabes de fútbol en ¿Tú esta qué mesa. dices? Sí, tú de economía.